Todo el mundo habla del éxito de Napoleón Hill. Pocos conocen el infierno que vivió para llegar hasta ahí. Muchos repiten su frase más famosa. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. Pero casi nadie se detiene a preguntar. ¿Quién era ese hombre antes de creer en sí mismo? ¿Quién era Napoleón Hill cuando todavía era nadie? Este no es un video motivacional cualquiera. Esto es una historia real. Un descenso a los abismos de la desesperación, del fracaso, del olvido. Un viaje por el lado oculto de un hombre que lo perdió todo. Hasta que decidió reconstruirse desde cero. Porque antes de ser el mentor de millones, fue un niño abandonado, un joven quebrado, un hombre al borde de rendirse. Y si hoy estás a punto de tirar la toalla, si sientes que tu historia ya está escrita, si piensas que el éxito no fue hecho para ti, es porque aún no has escuchado la historia que cambió para siempre la vida de Napoleón Hill. Y tal vez, la tuya también. Prepárate. Porque esta no es una historia de magia. Es una historia de lucha. De propósito. De visión cuando todo estaba oscuro. En los próximos minutos vas a ver al verdadero Napoleón Hill. No al autor en la cima, sino al hombre en el barro. Al que fue ignorado, burlado, rechazado. Y que aún así, eligió levantarse una vez más. Quédate hasta el final. Porque lo que estás a punto de escuchar no solo cambiará tu forma de ver a Hill, cambiará tu forma de verte a ti mismo. Napoleón Hill nació en 1883, en un rincón olvidado de Virginia. Pobre, en una cabaña de madera, en medio de montañas silenciosas. Y desde niño, la vida pareció tener un solo mensaje para él. Tú no tienes suerte. Tú no estás destinado a la grandeza. Su madre murió cuando tenía solo 9 años. Y su padre, incapaz de contener la rabia, se volvió una figura dura, distante. Alguien que no entendía la sensibilidad de ese niño que soñaba con escribir. Cuando todos a su alrededor solo hablaban de sobrevivir. Hill no tenía nada a su favor. No tenía riqueza, ni conexiones, ni educación privilegiada. Solo tenía una máquina de escribir vieja y una idea. Algún día, voy a hacer algo grande con mi vida. Pero antes de ese algún día, le esperaban años de oscuridad. Intentó estudiar derecho, pero no tenía dinero para pagar la universidad. Saltaba de trabajo en trabajo, sin rumbo fijo. Sin un plan claro, y con un hambre que no solo era física. Era existencial. La frustración se instaló en su pecho como una sombra silenciosa. No se sentía suficiente. No se sentía capaz. Y como tú, como yo, comenzó a preguntarse. ¿Y si no nací para más? ¿Y si este sueño es solo una ilusión? Falló en negocios. Fue engañado. Lo acusaron de fraude. Tocó fondo más de una vez. Y cada vez que lo hacía, una voz interna le decía: ríndete. Deja de intentarlo. Esto no es para ti. Pero Hill, aunque quebrado por fuera, tenía un fuego que no se apagaba. Un deseo tan terco como profundo. Encontrar la fórmula del éxito, aunque eso le costara la vida. Y fue justo en ese momento, en medio de su vacío, cuando ocurrió algo que cambiaría su destino para siempre. Año 1908. Napoleón Hill tiene solo 25 años. Y aunque vive con más preguntas que respuestas, una oportunidad aparece como un relámpago en la tormenta. Le ofrecen escribir una serie de entrevistas para una revista. Nada especial. Un trabajo más. Pero una de esas entrevistas cambiaría la historia. Su entrevistado. Andrew Carnegie. El magnate del acero. El hombre más rico de Estados Unidos. Un titán del éxito. Un gigante hecho a sí mismo. Hill se prepara nervioso. Sabe que es su momento. Pero no tiene idea de lo que está a punto de ocurrir.
Durante la entrevista, Carnegie lo observa con atención. Percibe algo en ese joven que muchos habían ignorado. Hambre. Determinación. Fe vacilante, sí. Pero también una chispa de grandeza sin pulir. Y entonces Carnegie lanza la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Estarías dispuesto a dedicar los próximos 20 años de tu vida a descubrir la fórmula del éxito humano, sin garantía de que recibirás algo a cambio? Hill se congela. Ve pasar su vida en un instante. La pobreza. La duda. El rechazo. La lucha. Y responde. Sí. Lo haré. Esa fue la chispa. El momento cero. El punto donde la historia de Hill deja de ser solo suya. Y empieza a convertirse en el mapa mental de millones. Pero lo que nadie te cuenta es esto. Carnegie no le dio dinero. No le dio apoyo económico. Solo le dio una misión. Y una red de contactos que Hill tendría que convencer por sí mismo. Ahí empieza el verdadero viaje. El de un hombre que debía tocar las puertas de los más grandes. Cuando él mismo no tenía ni techo seguro. ¿Puedes imaginar la magnitud de ese desafío? Un joven sin recursos. Tratando de acceder a Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell. Como si fuera su igual. Y lo hizo. No porque fuera especial. Sino porque estaba obsesionado. Tenía un propósito ardiente. Y cuando un propósito es verdadero, el universo empieza a ceder. Napoleón Hill comenzó a recorrer el país. Solo, sin patrocinadores, sin dinero, sin fama. Solo con una libreta, una lista de nombres. Y una fe temblorosa que debía alimentar cada día, aunque el mundo le gritara que se rindiera. Durante años tocó puertas que no se abrían. Esperó horas en vestíbulos sin ser recibido. Fue tratado como un don nadie. Una sombra en los pasillos del poder. Y sin embargo, él insistía. Porque detrás de cada negativa, Hill veía una oportunidad. Cada rechazo lo acercaba más a su meta. Cada fracaso era un paso más hacia su destino. Pero no era fácil. Pasaba noches enteras sin dormir. Viajaba en trenes baratos, comía lo justo, vivía endeudado. Y lo más duro no era el hambre en el estómago. Era el hambre en el alma. La voz del autosabotaje se hacía más fuerte. ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si Carnegie se equivocó conmigo? ¿Y si esta misión no tiene sentido? Pero entonces, en los momentos más oscuros, recordaba algo. Él no estaba solo. Estaba caminando el mismo sendero que todos los grandes habían caminado antes. El sendero del que arriesga sin garantía. El camino de los que creen antes de tener pruebas. Y poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. Edison lo escuchó. Ford le regaló tiempo. Roosevelt le dio palabras. Cada entrevista, una lección de oro. Cada conversación, una chispa encendida en su interior. Hill comenzó a descubrir que el éxito no era suerte. No era dinero heredado. No era inteligencia sobrehumana. Era un patrón. Una fórmula. Una forma de pensar, una forma de ser. Y ahí, justo ahí, empezó a nacer Piense y hágase rico. No como un libro, sino como un legado. Como un grito de guerra contra la mediocridad. Como una guía para el soñador cansado que aún no se rinde. Y aunque aún faltaban años de batalla, Hill ya no era el mismo. Ahora caminaba con propósito. Porque entendió algo que cambiaría su mentalidad para siempre. Cuando tienes un porqué, puedes resistir cualquier cómo. Fue en esos años de búsqueda, entrevistas y silencios solitarios, donde Hill descubrió lo más poderoso que jamás escribiría. El éxito no comienza afuera, comienza adentro. Los hombres más ricos y exitosos del mundo no eran genios. Eran hombres con una mentalidad diferente. Eran líderes de su propio pensamiento.
constructores de su fe. Maestros en visualizar lo que aún no existía. Hill empezó a notar el patrón invisible. Todos ellos, sin excepción, compartían algo en común. Una visión tan clara que nada podía destruirla. Un deseo ardiente, inquebrantable, obsesivo. Una fe interna más fuerte que cualquier opinión externa. Y fue entonces cuando comprendió. La mente es la herramienta más poderosa jamás creada. Una mente enfocada puede construir imperios. Una mente confundida puede destruirlo todo, incluso antes de comenzar. Hill no solo recopilaba palabras. Estaba absorbiendo la energía de quienes habían conquistado el fracaso. Estaba reprogramando su mente. Moldeando su carácter. Sacando la versión más poderosa de sí mismo. La que había estado dormida desde aquel niño pobre en Virginia. Pero el mundo exterior aún no lo sabía. El éxito real seguía lejos. Las editoriales lo rechazaban. Las deudas se acumulaban. Y su familia comenzaba a dudar de su propósito. Muchos pensaban que había perdido el juicio. Veían a un hombre que llevaba años hablando de éxito. Sin tener dinero, sin tener resultados. Pero lo que ellos no veían era que Hill estaba construyendo desde la raíz. Estaba sembrando la semilla más importante. La semilla de una nueva filosofía de vida. Y cuando un hombre siembra desde el alma, el fruto tarda, pero llega. Siempre llega. Hill seguía escribiendo. Seguía organizando sus entrevistas. Seguía creyendo en algo que nadie más podía ver. Porque entendió que la fe verdadera no necesita pruebas. Solo necesita decisión. Pero no te equivoques. No todo era inspiración. No todo era claridad. Hubo días, muchos, en los que Hill quiso rendirse. Lo invadía una soledad brutal. Una sensación de estar nadando contra la corriente. ¿Quién era él para escribir sobre éxito? Si aún no podía pagarse un almuerzo caliente. Veía a otros avanzar en carreras seguras. Familias estables, salarios mensuales. Y él. Con una visión que aún nadie entendía. Con palabras garabateadas en hojas sueltas. Con deudas acumulándose como fantasmas en su puerta. El autosabotaje lo acechaba cada noche. Le decía que era un fraude. Que su sueño era demasiado grande. Que nadie lo leería jamás. Pero Hill tenía una ventaja. Una que muchos no cultivan. Sabía que esos pensamientos eran enemigos internos. Sabía que si no dominaba su mente, la mente lo dominaría a él. Y entonces, en sus horas más bajas, hacía lo que había aprendido de Carnegie, de Edison, de Ford. Visualizaba. Se hablaba a sí mismo con poder. Se repetía afirmaciones hasta convertirlas en verdad. Porque si el mundo exterior no cambia, debes cambiar el mundo interior. Y eso fue lo que hizo. Una y otra vez. Hasta que el miedo dejó de gritar. Y la fe comenzó a susurrar. Durante casi 20 años, Hill vivió entre la oscuridad de los aún no. Y la luz de lo que sabía que estaba por nacer. Porque él ya no era un simple escritor. Era un alquimista del pensamiento. Estaba convirtiendo dolor en propósito. Frustración en sabiduría. Fracaso en fuego interior. Y ese fuego no lo apagaba nadie. Porque no lo encendió el mundo. Lo encendió su alma. Y fue entonces, después de años de sembrar en tierra seca. De ser ignorado, de ser burlado, de ser rechazado. Cuando el universo comenzó a responder. Una pequeña editorial le dio una oportunidad. Una sola. Una puerta apenas entreabierta. Pero para Hill, eso era suficiente. Porque no necesitaba garantías. Solo necesitaba un resquicio de posibilidad. Y así nació la primera edición de Piense y hágase rico. Un libro que no era solo papel y tinta. Era su alma, su historia, su sangre convertida en páginas.
Era el testimonio de alguien que no se rindió cuando todo decía que debía hacerlo. Pero al principio, incluso ese libro fue ignorado. Las ventas eran lentas. Los críticos lo subestimaban. Y sin embargo, algo empezó a ocurrir. Un lector compartía el libro con otro. Una historia inspiraba a una familia entera. Una frase encendía la mente de un emprendedor silencioso. El libro se convirtió en un susurro. Luego en un murmullo. Y de pronto, en un rugido. La gente empezó a despertar. A tomar el control de sus vidas. A entender que el fracaso no era el final, sino el comienzo. Y Hill, por fin, comprendió que todo su sufrimiento tenía sentido. Que cada noche sin dormir. Cada deuda. Cada humillación. Cada lágrima. Fueron parte del precio sagrado para entregar su mensaje al mundo. Porque los grandes legados no se escriben en el confort. Se forjan en las batallas silenciosas. En las derrotas que nadie ve. En las victorias internas que no aparecen en los titulares. Y Hill no solo escribió un libro. Plantó una revolución. Una idea inmortal. Si puedes dominar tu mente, puedes dominar tu destino. Con el paso de los años, Piense y hágase rico se volvió una chispa imparable. Un manual secreto para millones de soñadores, emprendedores, líderes y buscadores del éxito verdadero. Y no porque ofreciera fórmulas mágicas, sino porque entregaba algo que nadie más había tenido el coraje de poner sobre la mesa. La verdad desnuda. El éxito no es cuestión de suerte, ni de talento, ni de contactos. Es cuestión de dominio mental, de fe inquebrantable, de pensamiento dirigido con propósito. Eso era lo que Hill había aprendido en carne viva. Y eso fue lo que entregó al mundo. Pero aquí viene lo más poderoso de todo esto. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa si hoy no tienes dinero. Si no tienes apoyo. Si no tienes idea por dónde empezar. Porque Hill tampoco lo tenía. Y eso no lo detuvo. La mayoría de las personas esperan a sentirse listas. A tener el plan perfecto. A recibir una señal divina. Y mientras esperan, la vida se les va. Pero los que cambian su destino, los que forjan historia, son los que se mueven aún con miedo. Los que actúan en medio de la incertidumbre. Los que deciden creer incluso cuando no hay pruebas. Y ese es el verdadero mensaje de Hill. Que el poder ya está en ti. No afuera. No en el gobierno. No en la economía. No en tus padres, ni en tu jefe, ni en la suerte. Está en tu mente. En cómo piensas. En cómo te hablas. En qué imágenes alimentas día tras día. Porque tu mente es una tierra fértil. Y tú decides si siembras semillas de fe. O de miedo. De propósito. O de excusa. Así que mírate ahora. Haz una pausa. Y pregúntate de verdad. ¿Qué pensamientos estás sembrando tú? ¿Pensamientos de escasez? ¿De derrota? ¿De yo no puedo, no nací para eso, es muy tarde para mí? ¿O estás alimentando tu mente con visión? Con convicción. Con las palabras que te empoderan. Como hacía Hill cada mañana cuando el mundo lo ignoraba. Porque aquí está la verdad brutal. La mayoría no fracasa por falta de inteligencia. Fracasa por exceso de duda. Por miedo a ser rechazado. Por escuchar demasiado la voz que dice quédate donde estás. Pero si estás viendo este video, no eres de esos. Tú, como Hill, estás llamado a algo más. A desafiar la mediocridad. A retar tu propia historia. A levantarte de ese lugar cómodo pero estéril. Y quiero que lo entiendas con cada fibra de tu cuerpo. Nadie va a venir a salvarte. Nadie te va a regalar la vida que sueñas. La única manera es conquistarla desde dentro. Y ese camino comienza con una decisión.
La decisión de que no vas a vivir otro año más con miedo. De que no vas a permitir que tus talentos se oxiden. De que vas a romper el ciclo, aunque nadie te aplauda. Aunque duela. Aunque te tiemblen las rodillas. Porque Gil no tenía garantías. Tenía propósito. Y el propósito es más fuerte que cualquier circunstancia. Tu vida no va a cambiar porque esperes. Va a cambiar porque tomes el control. Porque uses tu mente como la herramienta poderosa que es. Y no como una celda donde tú mismo te encadenas. Gil aprendió algo que muy pocos llegan a entender realmente. Que cada pensamiento sostenido es una orden al subconsciente. Que tu mente no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo obedece. Si repites no puedo, se convierte en tu realidad. Si te dices no soy suficiente, eso es lo que tu mundo te devolverá. Pero si eliges hablarte con poder, con propósito, tu mundo comenzará a inclinarse a tu favor. Y esto no es magia. Es una ley mental. Una causa y efecto silencioso que construye tu destino día tras día. Cuando Gil dormía en habitaciones prestadas. Cuando no tenía comida para sus hijos. Cuando el banco estaba a punto de quitarle todo. Él decidió seguir programando su mente para el éxito. Aunque la realidad le gritara lo contrario. Esa es la diferencia entre los que lo logran y los que solo sueñan. No es el talento. No es el dinero. Es la capacidad de mantenerse firme cuando nadie más cree. De alimentar el fuego cuando solo hay cenizas. Y eso es lo que tú debes hacer ahora. Dejar de contarte la historia de la víctima. Y empezar a escribir la historia del líder que llevas dentro. Gil no escribió su legado en medio del éxito. Lo escribió en la oscuridad. En la incertidumbre. En el dolor. Porque entendió algo que cambiaría su vida para siempre. Que el fuego no viene a destruirte. Viene a purificarte. Y cuando por fin lo atraviesas, ya no eres el mismo. Eres más fuerte. Más claro. Más determinado. Y sobre todo, más libre. Mírate bien. No te hablo como un espectador más. Te hablo como alguien que también ha sentido miedo. Que ha dudado. Que ha querido rendirse muchas veces. Pero como tú, sigo aquí. Y eso significa que hay una chispa dentro de ti. Que no ha muerto. Que está esperando ser encendida. Napoleón Hill no era especial. Era humano. Tenía errores. Se cayó muchas veces. Fue rechazado por editores. Perdió amigos. Quedó solo muchas veces. Pero nunca, nunca dejó de creer. Porque comprendió que la fe no es un lujo. Es una decisión diaria. Una disciplina mental. Un músculo que se fortalece cuando más frágil parece. Y esa fe, combinada con su deseo ardiente. Con su visión innegociable. Con su negativa a aceptar una vida mediocre. Le abrió las puertas que todos le dijeron que estaban cerradas. Así funciona la mente. Así opera la transformación. Cuando tú decides pensar diferente. Actúas diferente. Y cuando actúas diferente, el mundo entero responde. Puede que tardes meses. Años incluso. Pero si no renuncias. Si no cedes tu poder. Lo que hoy es invisible, mañana será inevitable. Y tú sabrás que todo comenzó aquí. Con una historia. Con una decisión. Con un compromiso personal de no rendirte jamás. Ahora escucha bien lo que voy a decirte. Tú estás a una sola decisión de cambiarlo todo. Una sola. Una que no necesita permiso. Ni recursos. Ni el visto bueno de nadie. Solo necesita que tú te comprometas contigo. Con tu visión. Con tu sueño. Napoleón Hill no cambió su vida de la noche a la mañana. La transformó porque día tras día, año tras año. Decidió actuar como si su éxito fuera inevitable.
Y eso es lo que tienes que hacer tú ahora. Tienes que empezar a pensar como la persona que quieres ser. Aunque todavía no veas los resultados. Aunque tu entorno siga igual. Aunque tengas miedo. Porque el cambio no empieza con la realidad. Empieza con la mentalidad. Empieza con una idea poderosa que se niega a morir. Con una voz dentro de ti que dice, voy a lograrlo, cueste lo que cueste. Ese es el espíritu de Hill. Ese es el espíritu de todos los que se levantaron desde el fondo. Y construyeron un imperio interno primero. Y te aseguro algo. Si tú sostienes tu visión. Si tú proteges tu mente como un guerrero. Si tú te disciplinas como si tu vida dependiera de ello. Entonces lo imposible empezará a doblarse ante ti. No por suerte. Sino porque creaste una mentalidad tan fuerte. Que el fracaso no tuvo espacio para quedarse. Y cuando mires atrás. No verás dolor. Verás propósito. Verás carácter. Verás orgullo por haberte convertido en quien siempre debiste ser. Y tal vez aún te estés preguntando. ¿Pero cómo empiezo? ¿Cómo activo ese cambio en mí? Te lo digo con la misma claridad con la que Hill lo entendió. Empieza con una decisión firme. Una promesa que te hagas frente al espejo. Una promesa que no se rompa cuando lleguen las excusas. Ni cuando aparezca el miedo. Ni cuando la vida te quiera arrastrar de vuelta a lo cómodo. Empieza escribiendo tu meta. Sí, en papel. Con tinta. Con fuerza. Como si tu alma la firmara. Y léela cada día. Repite que vas a lograrlo. No para convencer al mundo. Sino para recordártelo a ti. Porque tu mente olvida cuando no la nutres. Y necesitas alimentarla con fe, visión y disciplina. Hazlo como lo hizo Hill cuando el mundo lo daba por muerto. Cuando sus libros no vendían. Cuando no tenía ni para comer. Y aún así, escribía. Aún así, creía. Aún así, se comportaba como un ganador. Tú tienes ese mismo poder. Tú tienes esa misma chispa. Tú puedes forjar una mentalidad imparable. Si tienes el valor de empezar hoy. No mañana. Hoy. Con lo que tengas. Desde donde estés. Sin garantías. Pero con absoluta determinación. Hill forjó su legado así. Y tú estás escribiendo el tuyo en este momento. Cada decisión cuenta. Cada pensamiento construye. Cada acción te acerca o te aleja. Así que haz que cuenten. Haz que valga la pena tu historia. Y ahora que lo sabes. Ahora que viste la oscuridad por la que pasó Hill. Y cómo la convirtió en luz. Ya no hay excusas. Solo elecciones. Este no es solo un video. Es un espejo. Es un llamado. Es una antorcha que ahora está en tus manos. La pregunta es, ¿la vas a sostener? ¿O vas a dejar que el miedo la apague? No esperes que el mundo crea en ti primero. Cree tú. Cree aunque tiemble tu voz. Cree aunque tu realidad no lo refleje aún. Cree aunque nadie te entienda. Porque cuando tú te transformas por dentro, todo lo demás empieza a moverse. Napoleón Hill dejó un mapa. No uno fácil. Pero sí uno real. Uno que exige de ti lo que los mediocres no están dispuestos a dar. Compromiso total. Paciencia feroz. Voluntad de hierro. Pero si eliges ese camino, no volverás a ser el mismo. Tendrás cicatrices, sí. Pero también tendrás una historia. Una que te hará caminar con la cabeza en alto. Una que algún día contarás para inspirar a otros. Así que, si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con esta frase poderosa. Una que simboliza todo lo que has decidido a partir de hoy. Mi mente ya no es mi cárcel, es mi corona. Escríbelo abajo. Hazlo tu compromiso.
Tu declaración de guerra contra el miedo, la duda y la mediocridad. Y no lo olvides jamás. Los grandes no nacen, se construyen. Y tú, desde hoy, ya estás en esa construcción. Nos vemos en la cima. Porque ya empezaste a escalar.